Buenas noches, doctor. A continuación nosotros vamos a hablar acerca de dos artículos que consultamos sobre los sondajes vistos en clase, que es los sondajes nasogástricos y vesicales. Entonces, en el primer artículo que nosotros investigamos, tenemos la colocación y manejo de sondas nasogástricas y nasentéricas en pacientes hospitalizados en adultos. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las complicaciones que se han encontrado aquí. Entonces, el artículo nos empieza hablando de que una de las principales complicaciones que se tiene es gastrointestinal, ya que aquí puede existir lo que es una mala posición en el enrollamiento, una mala posición, un enrollamiento o el nudo de las trompas que puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo de la cánula, que también puede estar incluido en lo que es la faringe, el seno piriforme, el esófago, el estómago e incluso lo que es el duodeno. Tenemos que la colocación errónea de los senos faringeos y piriformes puede llegar a reconocerse en pacientes que van a quejarse de arcadas o emesis significativas. En caso de que estos pacientes no puedan quejarse, se puede realizar lo que es un examen laringoscópico, lo cual revelaría fácilmente la mala ubicación de la sonda nasogástrica. Tenemos que tener en cuenta que la presencia de esta sonda como tal va a alterar lo que es la función normal del esfínter esofágico inferior, lo que hace que el paciente sea más susceptible a lo que va a ser el reflujo de contenido gástrico, que puede provocar esofagitis, estenosis esofágica, hemorragia gastrointestinal o incluso aspiración pulmonar. Este puede llegar a desarrollarse con un dolor tipo epigástrico o torácico que llegue a sugerir lo que es el reflujo ácido, que puede indicar el desarrollo de esofagitis, con lo cual se debe retirar el tubo. Para los pacientes que continúan requiriendo lo que es la sonda nasogástrica o nasoentéricas, se indica la suspensión de la secreción de ácido gástrico. Aquí nosotros tenemos que las ondas nasogástricas también pueden causar gastritis o incluso sangrado gástrico debido a la irritación crónica o necrosis por lesión debido a la succión de la mucosa gastrointestinal. Esto generalmente se llega a reconocer cuando el contenido gástrico aspirado se vuelve positivo para guaiaco o musanguinoliento. Bien. Otra de las complicaciones que se nos describe en este paper es complicaciones pulmonares. Entonces, el riesgo de complicaciones pulmonares va a ir aumentando en pacientes con sonda nasogástrica, por lo cual se debe evitar la descompresión nasogástrica postoperatoria profiláctica, ya que esta disminuye las complicaciones pulmonares y tiene otros efectos beneficiosos. Nosotros tenemos que la intubación del pulmón y la administración inadvertida de medicamentos, medios de radiocontraste o de fórmula enteral a través del tubo mal colocado puede provocar neumonía, puede llegar a producirse un absceso pulmonar y también se ha informado de perforación traqueal y neumotórax. Bien, otra de las complicaciones es la úlcera o necrosis del ala nasal. Como se mencionó anteriormente, asegurar incorrectamente el tubo o colocar un tubo demasiado grande en un paciente inconsciente que no puede expresar su malestar o puede llegar a provocar lo que son úlceras por presión e incluso necrosis del ala. Entonces se vuelve a tapar si se vuelve también a tapar con frecuencia este tubo para disminuir la presión en cualquier punto en particular, se puede ayudar a prevenir lo que es esta complicación. Y finalmente nos habla de una perforación, que esta, además de la posible perforación de estructuras pulmonares o del tracto gastrointestinal, las ondas nasogástricas y nasoentéricas pueden perforar otras estructuras en pacientes con ciertas condiciones patológicas. Los pacientes con cirugías esofágicas o gástricas previas tienen un mayor riesgo de perforación gastrointestinal y los pacientes también con trauma facial tienen riesgo de perforación de la placa cribosa e intubación intracraneal. Ya, en el segundo artículo que nosotros encontramos se titula Eventos adversos relacionados con sondas nasogástricas y o o nasoenterales, una revisión integradora. Entonces, en este documento nosotros, bueno, se consideraron un total de 69 artículos que cumplen criterios de inclusión de la revisión. Entre estos artículos
están incluidos, bueno, entre todos los artículos se reportó un fallecimiento de 16 personas y su causa principal fue la incorrecta manipulación de la sonda. Ya, los resultados que nosotros obtenemos en este artículo se exponen conforme a dos categorías. Entonces, en la categoría 1, nosotros vamos a tener los eventos adversos mecánicos. Dentro de estos eventos adversos, vamos a tener primero las complicaciones respiratorias. En este caso se incluyeron un total de 44 artículos. Fue la subcategoría con la que más artículos se trabajó y aquí se demuestra que los daños respiratorios fueron el grupo más común de los eventos adversos relacionados con las ondas. Ya, en 10 de estos estudios se reportaron fallecimientos debido a la incorrecta inserción de la sonda en los pulmones. Además, debido al desplazamiento indebido de las sondas hacia el tracto respiratorio, este es el principal causante de las complicaciones, en donde el más común que vamos a encontrar es el neumotórax, seguido de una perfusión pleural y una broncoaspiración relacionada con una nutrición parenteral. Ya, la siguiente subcategoría se trata de las complicaciones esofágicas o faringias. En esta categoría se incluyeron 8 reportes de casos, donde los autores describieron complicaciones relacionadas a la inserción esofágica y o faringia de las sondas. En 2 de los reportes de los casos, el evento derivó en una parálisis de las cuerdas vocales y en daños laríngeos. Además se describió el caso de un paciente con una perforación de la nasofaringe, arteria carótida anterior y vena yugular interna después de haber sido insertada la sonda, ya que la punta atravesó la glándula parótida. También se reportó en esta subcategoría el fallecimiento a raíz de un síndrome de la sonda nasogástrica y hemorragia masiva fatal que fue causada por la ubicación incorrecta de la sonda nasogástrica. Otra de las subcategorías es la obstrucción de la sonda. En esta se incluyeron 3 artículos y los estudios de observación señalaron que la principal complicación fue la obstrucción de la sonda. Para esto se precisó administración de medicamentos para desobstruir y la causa de la obstrucción fue la administración concomitante de alimentos enterales y medicamentos. La siguiente subcategoría se trata de la perforación intestinal. En esta se describió el caso de un paciente que falleció debido a una perforación intestinal luego de haberse introducido una sonda nasoenteral. Ya, en la necropsia también se encontró una perforación intestinal en la región del bypass causado por la inserción de la última sonda. La siguiente subcategoría se trata de la perforación intracraneana. En esta subcategoría se incluyeron 5 reportes de casos y la mayoría de ellos correspondió a víctimas de accidentes con consiguiente fractura en la base del cráneo. Debido a la ruptura de la placa cribiforme, la sonda nasogástrica penetró en la región intracraneana. La siguiente subcategoría dentro de la primera categoría que tenemos es el retiro no planificado de la sonda. En esta se agruparon 2 artículos y en uno de ellos se calculó el índice de sondas retiradas accidentalmente y en el otro los autores realizaron un estudio retrospectivo y descubrieron que el retiro fue frecuente fue el retiro no planificado de la sonda y esta es la causa más común dentro de estos pacientes. En la categoría 2 tenemos otras causas y dentro de estas tenemos la subcategoría de la úlcera por presión relacionada con la fijación. En esta se incluyó un estudio prospectivo de observación en el que se indicó que la incidencia de úlcera por presión relacionada con las ondas
fue del 25,2% y principalmente se vinculó a la fijación de la sonda. En la última subcategoría que podemos encontrar en este artículo es de las conexiones incorrectas. En esta se incluyó 5 artículos que expusieron que fueron causas por conexión incorrecta. En uno de los artículos, los autores reportaron el caso de un paciente con una sonda nasogástrica que presentó quemaduras en el 8% de la superficie de su cuerpo debido a la extravasación de jugo gástrico después de una desconexión accidental de la sonda. Y en 2 estudios, los pacientes tenían un catéter venoso central y una sonda nasogástrica. El enfermero conectó inadvertidamente el conjunto de cables enterales al catéter venoso central. Entonces, el paciente recibió alimentación enteral en el torrente sanguíneo y falleció. Ya, a continuación tenemos un artículo que nos menciona sobre las complicaciones de las ondas vesicales urinarias y estrategias preventivas a estas. Las complicaciones generales. Tenemos bacteriuria e infección del tracto urinario. La presencia de bacterias en la orina es casi universal en pacientes con catéteres colocados durante más de una semana. Las tarifas varían según el tipo de catéter y la duración del uso. La evaluación de la bacteriuria y el diagnóstico de la infección del tracto urinario asociada con el catéter se discuten en detalle en otra parte. Las infecciones recurrentes del tracto urinario como resultado del uso crónico del catéter pueden provocar pielonefritis aguda o crónica o a su vez cáncer de vejiga. Tenemos también fragmentos de globos retenidos. En estos pueden ocurrir una ruptura espontánea del globo del catéter urinario. Si el catéter se cae espontáneamente, se debe examinar cuidadosamente la integridad del globo en búsqueda de un material faltante. Si no se pueden ubicar los fragmentos del globo, se debe utilizar una citoscopía para lograr identificar estos fragmentos retenidos en la vejiga, ya que estos tienen el potencial de causar grandes obstrucciones vesicales. A continuación tenemos la fístula vesical. La presencia de aire o heces en la orina de un paciente con un catéter permanentemente puede indicar la formación de una fístula. Las fístulas pueden ocurrir entre la vejiga y el intestino delgado, el colon, el recto o la vagina, es decir, enterovesical o colovesical, recto vesical y vesico vaginal. Son una complicación poco común de los catéteres vesicales permanentes y es más probable que ocurran en el contexto de un cateterismo prolongado. Luego tenemos la perforación de la vejiga. Esta perforación tanto intraperitoneal como extraperitoneal es rara, pero se ha informado que con catéteres permanentes a largo plazo se puede evitar. A continuación tenemos complicaciones específicas del tipo de catéter. Tenemos catéteres de condón. La mayoría de complicaciones relacionadas a estos catéteres se deben a la aplicación incorrecta o prolongada y al control inadecuado de este dispositivo que está colocado, y la mayoría de complicaciones son menores y autolimitadas. Tenemos catéteres uretrales. Los problemas mecánicos de estos catéteres como fugas, bloqueos y rechazos son comunes y pueden frustrar y molestar tanto al paciente como al médico. El conocimiento de la tecnología del catéter y el cuidado de rutina del catéter pueden ayudar a reducir estos problemas mecánicos. Listo. Como el último artículo vamos a hablar sobre la infección del tracto urinario asociado al catéter en adultos. Vamos a enfocarnos en las complicaciones. Las complicaciones importantes de las infecciones del tracto urinario asociadas al catéter incluyen sepsis, bacteriemia y compromiso del tracto urinario superior. Aproximadamente el 20% de las bacteriemias relacionadas con la atención de la salud surgen del tracto urinario y la mortalidad asociada a estas afecciones es alrededor del 10%. En el entorno de la unidad de cuidados intensivos, una menor proporción de bacteriemia es atribuible a las infecciones urinarias asociadas al catéter. La infección del tracto urinario superior es otra consecuencia importante en la infección del tracto urinario asociado al catéter. También tenemos la bacteriuria asintomática, la cual en ausencia de síntomas es muy común entre los pacientes cateterizados. El tratamiento de la bacteriuria asintomática no afecta los resultados de los pacientes, incluido el riesgo de complicaciones o el posterior desarrollo de síntomas de una infección del tracto urinario, y aumenta la probabilidad de aparición de bacterias resistentes. Por lo tanto, con pocas excepciones, no está indicado el cribado y el tratamiento de la bacteriuria asintomática en pacientes cateterizados. La evaluación de esta en pacientes con catéteres permanentes está justificada solo en el contexto del embarazo o